Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Voz Conti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, pues vamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así es que, Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, muchas gracias, todo bien y ya estamos listos para el día de hoy. Bueno, iniciemos entonces, Rafael. Sí, muchas gracias. Pues el tema del segmento de hoy es la esperanza que dan las profecías acerca de Jesús. Y pues realmente no veo otra palabra en la escritura más esperanzadora que Emmanuel, Dios con nosotros, esté en la tierra para nuestra redención. Y entonces el segmento de hoy está dedicado a ello. En realidad no vamos a poder ver todas las profecías que dice la Escritura, pero vamos a comentar algunas que son importantes. Y desde la misma caída del hombre en el huerto de Edén, en Génesis, Dios habló la primera profecía a la serpiente cuando le dijo que de la simiente de una mujer nacería quien le aplastaría la cabeza. Y Dios siempre ha dado esperanza al hombre, al pueblo de Israel, acerca de su obra redentora, acerca de sus buenos planes para la humanidad. Y nada de lo que ha hecho Dios lo ha dejado de comunicar. El profeta Amós dice que lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Y Dios ha hablado a su pueblo de Israel, habló a través de los profetas para exhortarlos muchas veces a que volvieran al camino correcto, pero muchas otras veces habló a través de sus profetas para darle esperanza al pueblo de Israel con su historia tan sufrida como la vemos en algunos momentos, cuando eran atacados por otros reinos, cuando eran llevados cautivos. Dios siempre a través de los profetas habló de la esperanza, no solo del pueblo de Israel, sino de la salvación para la humanidad. Y la carta a los hebreos nos dice Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Y ese es el privilegio que tenemos quienes vivimos en esta época, porque podemos ver en la Escritura y en el Antiguo Testamento cómo Dios siempre habló a través de sus profetas, muchas veces, de muchas maneras, y en estos tiempos nos habló a través del Hijo, a través de Jesús, cosa que conocemos porque leemos los Evangelios y la Escritura del Nuevo Testamento, y creo que vivimos en un momento privilegiado para escuchar la voz de Dios, su palabra escrita en la Biblia. Y pues creo que es muy necesario estar escuchando la voz de Dios y sus promesas y la esperanza que nos da, porque así como el pueblo de Israel enfrentó muchas adversidades y necesitaba una esperanza, una palabra de ánimo para salir adelante en situaciones difíciles, creo que el vivir en este mundo pues nos hará enfrentarnos a situaciones difíciles, situaciones adversas, y siempre es muy alentador el tener la esperanza en las promesas que Dios nos ha dado. Y no podría haber otra mayor esperanza que Dios mismo esté o haya venido a la tierra para salvarnos. Y muchos profetas hablaron acerca de la venida de Jesucristo, pero creo que el profeta Isaías es el que nos revela mayor palabra acerca de Dios, mayor profecía, al menos en extensión. Y quiero leer el capítulo 9, una parte de Isaías 9, donde pues es muy esperanzadora la promesa que hace Dios acerca del Mesías. Y este capítulo 9 empieza diciendo: pero no siempre habrá oscuridad
para la que ahora está angustiada. Nos habla de un momento difícil de la nación de Israel y dice que no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. Y continúa, en los primeros tiempos las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenarán de gloria del camino, se llenará de gloria el camino al mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y esta palabra que Dios habla a través de sus profetas al pueblo de Israel, pues en realidad les da ánimos en un momento difícil. Dice aquí, en el momento en que estaban siendo afligidas, y habla de que lo que está en oscuridad en ese momento verá gran luz. Y continúa, tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría, en tu presencia se alegrarán como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín. Continúa hablando de gozo, de alegría, en el momento en que esta palabra se cumpla. Y dice, tú quebrantaste el yugo y la vara que pesaban sobre sus hombros y el cetro que los oprimía, como es el día de Madián. Entonces, cuando el profeta Isaías anuncia de parte de Dios que venía el Mesías, pues les hace ver que el momento difícil por el que estaban pasando no iba a durar siempre, porque había un plan de Dios para salvación. Y después, cuando este capítulo 9 continúa hablando, pero ahora acerca del Mesías, pues nos habla acerca de él con mucha esperanza. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero, Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrá límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en justicia y en derecho, desde ahora y para siempre. Esto hará el celo del Señor de los ejércitos. Y es una manera de presentar al Mesías con mucho gozo, con mucho poder, con mucha determinación. Y pues el capítulo 9 del profeta Isaías nos lo anuncia así. Entonces, si pudiese, digamos, de una manera muy general, resumir las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento, diría que todas ellas apuntan a Jesucristo. El Antiguo Testamento nos apunta a ese plan redentor de Dios a través de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento pues ya nos revela explícitamente quién es Jesucristo y cuál es su obra redentora. El Antiguo Testamento podría decir como que es una sombra, como lo menciona Hebreos 10, dice que la ley, hablando del Antiguo Testamento, la ley solo era una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. Y ya en el Nuevo Testamento podemos ver en el Evangelio de Mateo, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. O sea que lo que se anunció antes, que no se veía probablemente tan claro, nos es revelado en el Nuevo Testamento, en los Evangelios principalmente, en el ministerio de Jesucristo, como ese pueblo asentado en tinieblas, que no veía bien, vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde el momento en que las profecías hablaron de Jesucristo hasta el momento en que sucedieron, pues pasaron muchos años. Probablemente cuando Dios nos da una promesa, uno espera verla rápido, pero en el caso de las profecías acerca de Jesús se anunciaron muchísimo tiempo antes, hasta el momento en que se cumplieron. Y eso es lo que Dios tiene, fidelidad. Cuando promete algo, lo cumple, y es el caso del anuncio de la venida de Jesucristo a esta tierra.
Y desde el Antiguo Testamento Dios profetizó que Él iba a enviar a esta tierra un Redentor que salvaría a la humanidad de sus pecados y que Él daría su vida en rescate por muchos. Y muriendo en la cruz, pues nos reconciliaría con Dios. Así es que después de muchísimos años que estuvo dándose este anuncio a través de los profetas, pues al fin llegamos a la época en que se cumplieron esas profecías con Jesús aquí en la tierra. Y voy a mencionar algunas, porque no, el tiempo que tenemos no nos permite abarcar tanto, pero voy a ir mencionando algunas. La primera profecía que quiero mencionar la dijo Dios en Génesis. A la serpiente dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Así es que Dios habla desde Génesis de que el Mesías sería nacido de la simiente de la mujer. Y bueno, esto se cumplió como lo podemos saber hoy. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, eso que se habló desde el principio en Génesis, al final se cumplió. Y esta es la primera promesa que podemos ver acerca de Jesucristo, Salvador del mundo. Y Dios se la dice nada menos que a su enemigo, que a Satanás, en ese momento en Edén, cuando sucedieron todas la caída del hombre, en ese momento ahí, lo que conocemos mucho en Génesis. Entonces, la primera profecía es que sería nacido de la simiente de una mujer. Y después hay otro profeta que a veces, les soy franco, cuando leo profetas menores, profetas mayores, a veces pierdo de vista al rey David. Al rey David lo puedo ver como rey, como salmista, como compositor, como guerrero. Lo puedo ver de muchas maneras, pero a veces lo pierdo de vista como profeta. Y muchas profecías acerca de Jesús las podemos encontrar en los salmos que escribió David. Así es que David en el Salmo 2, pues profetizó por revelación de Dios que Jesús es hijo de Dios. Dice el Salmo 2, este Salmo 2 siempre fue considerado desde los antiguos israelitas como un preanuncio del Mesías, del reinado del Mesías. Y el Salmo 2 dice, 2:7, yo publicaré el decreto y el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Jesús, hijo de Dios, así está anunciado en ese Salmo. Y podemos ver ya en el bautismo de Jesús, donde nos lo narra, por ejemplo, en Mateo 3, dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Así es que lo que fue anunciado, que el Mesías sería hijo de Dios, fue confirmado por Dios en el momento en que Jesús se bautizó. Y Juan, por ejemplo, que es un evangelista muy cercano a Jesús, dice, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Una profecía acerca de Jesús también muy conocida es que nacería en Belén. Y esto lo profetizó Miqueas. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor que salvará a Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, Miqueas profetiza que el lugar donde nacería Jesús, y en el momento en que se llegó su nacimiento, el mismo Herodes preguntó a los sabios cuál sería su lugar de nacimiento, y ellos le hicieron referencia a esta profecía de Miqueas. Y lo podemos ver, dice en Mateo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos sabios.
Y estas palabras que se hablaron, que se anunciaron acerca de él hace mucho tiempo, pues al final se cumplen con toda precisión, porque es la promesa de Dios cumpliéndose muy precisamente. Y bueno, los escribas conocían la ley, sabían que nacería en Belén, aunque Jesús creció en Nazaret. Y todo tiene un significado en el lugar, el tiempo, el momento, en la palabra de Dios, porque Belén pues quiere decir casa de pan. Y pues ahí fue donde nació quien sería el pan de vida. También se profetizó que Jesús sería llamado Señor, que era un título no para cualquier persona. Y en el Salmo 110, David escribe: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y bueno, esta profecía de que Jesús sería Señor tendría ese lugar. Pues podemos ver el capítulo 2 de Lucas, donde dice que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, todos esos títulos profetizados para él se estaban cumpliendo y la gente estaba dando testimonio con sus palabras y confirmando que esa profecía se cumplía en ese momento. Y bueno, pues así se inspiró Dios a David cuando escribió este salmo, y pues de ahí que conocemos así también a Jesús como nuestro Señor, como Adonai, como mi Señor. También Dios le habló a Moisés y profetizó que Jesucristo sería un profeta también. En Deuteronomio 18:18, cuando Dios habla con Moisés, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y por eso es que muchas veces ya en el ministerio de Jesús podemos ver que decía: no les hablo yo por mi propia iniciativa, sino yo hablo lo que el Padre me dice que hable, porque así estaba profetizado desde Deuteronomio. Dice: pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y pues Jesús es el profeta más grande que podemos ver en toda la escritura, en toda la historia, y fue anunciado a Moisés desde ese momento que tendría también ese título de profeta. Otra de las profecías también para animar al pueblo de Israel desde aquel entonces fue, se mencionó que Dios llamaría a Jesús de Egipto, a su hijo. Y es muy importante por eso conocer las promesas de Dios en la Escritura, porque pues me ha tocado grupos de conversación donde algunas personas han leído libros que hablan acerca de que Jesús en su juventud estuvo en algún monasterio en Asia y fue ahí donde adquirió sabiduría. Pero es muy importante para nosotros conocer lo que la Biblia habla acerca de Jesús, porque podemos conocer la verdad. Yo, el único lugar donde vi que Jesús estuvo fuera de su tierra fue en Egipto, porque así lo dice la Escritura: de Egipto llamé a mi hijo. El profeta Oseas en el capítulo 11 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Se refiere al pueblo de Israel en su época que fue esclavo en Egipto. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y luego dice: y de Egipto llamé a mi hijo. Y bueno, los evangelistas, Mateo lo narra y da testimonio, dice que Jesús estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y es asombrosa la precisión con que se cumplen las promesas acerca de Jesús dichas desde mucho tiempo atrás. También se profetizó que Jesús sería un sacerdote, y el salmista nos lo dice en el capítulo, en el Salmo 110, dice: juró el Señor y no se arrepentirá,
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y bueno, esto es de llamar la atención porque si nosotros leemos la escritura, vemos que pues el sacerdocio pues era de la orden de la tribu de Leví, y Jesús pues era la descendencia de él, es de la tribu de Judá. Y este salmo presenta al Mesías como ese sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. No un sacerdote ordenado, como estaba escrito en la ley, ni de la familia de Aarón, sino un sacerdote eterno, como la carta a los Hebreos nos lo dice en el capítulo 5, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, la carta a los Hebreos nos enseña que no fue Jesús quien se dio ese título de sacerdote, que no fue Jesús quien recibió ese título por ser de la tribu de Leví, sino aquel que dijo es mi hijo, es el que lo hizo sacerdote. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta orden sacerdotal, que no es por una ley hebrea o por una descendencia de una tribu, sino es dada por Dios para que Jesús fuera un sacerdote eterno. También se profetizó que Jesús sería rey. Y regresamos otra vez a los salmos que están llenos acerca de profecías acerca de Jesús. En el Salmo 2, como ya lo leí antes, dice, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y este salmo es el primero en señalar y afirmar por adelantado que Jesús sería rey de reyes y señor de señores. Jesús mismo pues lo confirmó en Lucas 22, 29, dice, yo pues les asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, hablando Jesús a sus discípulos acerca del lugar que él tenía como rey en el reino celestial de su padre. Y les dice Jesús a los discípulos, les asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten en los tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Es, como decía antes, impresionante cómo las profecías que se dijeron acerca de Jesús por diferentes personas, como dice Hebreos, Dios hablando por sus profetas a través de diferentes tiempos, a través de diferentes personas, nos dan al final el panorama completo de todo lo que es Jesús. Jesús es rey, Jesús es sacerdote, Jesús es el Mesías, Jesús, etcétera, etcétera. Y también el profeta Zacarías habló cómo este rey Jesús pues entraría a Jerusalén sentado en un pollino, en un hijo de una asna. Podemos ver Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Imagínate el tiempo, más o menos 500 años antes de que esto sucediera, Zacarías está animando al pueblo de Israel a que se goce, sin importar el momento difícil que estuviesen viviendo. Esta profecía Dios la da a través de Zacarías para levantar el ánimo de su pueblo y le dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y pues lo podemos ver que así aconteció. Los evangelistas Lucas, Mateo, pues lo narran cómo hizo esa entrada triunfal. En Mateo 21, por ejemplo, 21:4 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga.
Y bueno, esta profecía tan se cumplió que hoy en día en muchos países, en muchas ciudades, pues se sigue festejando ese domingo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Aquí, por ejemplo, en México le llaman el Domingo de Ramos, pero en realidad esto viene de, me imagino que en otros lugares le llamarán de otra forma, pero al final lo que se conmemora es la confirmación de la profecía de que Jesús Rey entraría de una manera humilde como un gran rey, sentado en un pollino. Y pues esa profecía ha dejado huella en nuestra propia cultura hoy cuando recordamos a Jesucristo en su entrada triunfal. También fue profetizado que Jesús tendría la unción del Espíritu Santo. Isaías 11:2 dice que reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Y el Evangelio de Juan nos narra al mismo evangelista Juan dando testimonio, dice, vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él. Vemos cómo pues el mismo Juan da testimonio de la llenura del Espíritu Santo en la vida de Jesús, como fue dicho desde mucho tiempo antes. Y en realidad todo el ministerio de Jesucristo pues operó con la guianza del Espíritu Santo. Jesús siempre estuvo lleno del Espíritu de Dios. Desde que fue concebido en el vientre de una mujer por obra del Espíritu Santo, hasta todos los días de su vida en esta tierra, en su ministerio, pues fue lleno del Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo en Jesús se confirmó cuando se bautizó, donde el evangelista nos dice que vio descender el Espíritu del cielo como paloma y permanecer sobre él. Y bueno, pues por eso su ministerio viene de Dios mismo, por esa sabiduría del Espíritu de Dios. Y bueno, otra profesión nos habla de que Jesús sería precedido por un mensajero, como todo un rey. Siempre, pues la costumbre real es que a un dignatario importante se le prepara el camino. Y hoy lo podemos ver hasta en alguna ceremonia protocolaria de algún rey, pues el camino se le prepara hasta con alfombra roja, ¿verdad? El protocolo sigue siendo para un mandatario de ese nivel. Pero hablando espiritualmente y en el ministerio de Jesús, pues Juan el Bautista fue enviado para que preparase el camino, preparase espiritualmente el corazón de las personas para que recibieran el mensaje de Jesús, el Salvador, de Jesús Mesías. Isaías nos dice, voz que clama en el desierto, preparen el camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Y bueno, los evangelistas pues sí narran que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepiéntanse. Entonces el ministerio de Juan el Bautista fue poderoso, tan poderoso y lleno del Espíritu Santo que las personas creían que él era el Mesías. Y Juan mismo pues tenía que decir que no, que otro más grande que él venía y que él se iba a bautizar en fuego, no como él en agua. Y pues hay más profecías que trae aquí, pero estamos llegando a la finalización de este segmento. Jesús fue profetizado que tendría un ministerio de milagros, que los ojos verían, que los sordos oirían, etcétera. Muchas profecías que, pues la verdad, no solo dieron esperanza al pueblo de Israel en momentos difíciles, sino que nos siguen dando esperanza a todos nosotros el día de hoy, porque las profecías acerca de Jesús todavía no se cumplen todas. Él va a regresar otra vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues prácticamente hasta aquí me daría el tema de hoy. Muchas gracias por su atención.
El siguiente martes es el último segmento de este año. No falten, los esperamos. Muchas gracias. Les mando un saludo desde la Ciudad de México.